Can Yaman ha soltado la bomba. Y no hablamos de un nuevo proyecto o de un lío con otra actriz, hablamos de su relación con Demet Özdemir. Al parecer nuestro Adonis turco ha decidido abrir la boca y contar porque según él, Demet simplemente no lo entiende nada de nada. Prepárense para el salseo porque esto se pone bueno. Imagínense la escena, Can Yaman, sentado en algún plató quizás con un café en la mano, y suelta así, sin anestesia, que Demet Özdemir no le entiende. ¿Pero qué es lo que no le entiende? ¿Sus complejas teorías sobre la vida? ¿Su forma de interpretar el amor? Hay que desgranar esto, gente. Porque esto no es una frase cualquiera, es una declaración, una puñalada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando marcar territorio, o quizás defenderse de algo. Ustedes saben que a Can le llueven críticas por todo, desde su físico hasta su forma de actuar. Y cuando algo así sale de su boca, sobre la actriz con la que tuvo una relación que paralizó a medio mundo turco y no turco, pues, salta la alarma. Muchos dicen que esto es una estrategia para dar que hablar, para mantener viva la llama de su relación pasada, porque, seamos sinceros, la pareja Can Yaman y Demet Özdemir vendía muchísimo. ¿Será que él necesita ese eco, esa atención? Para ser honestos, la forma en que lo ha dicho, tan directo, Can, frustrado, me hace pensar que quizás hay más tela que cortar de lo que vemos. Piensen en esto, si Demet no te entiende nada, ¿cómo funcionó la relación? ¿Era todo fachada? ¿O es que ahora, en retrospectiva, Can ve las cosas de otra manera? A lo mejor él cree que sus motivaciones, sus decisiones, su esencia, son tan únicas que solo él mismo puede comprenderlas. ¡Qué ego, Can, qué ego! Y ahí es donde entra el salseo jugoso. ¿Qué quiere decir Can Yaman con «no me entiende nada»? ¿Se refiere a sus aspiraciones profesionales? ¿A sus locuras? ¿A por qué se va a grabar a Italia o a España? ¿O quizás se refiere a algo más íntimo, a sus miedos, a sus anhelos? Es que nos deja a todos con la intriga, ¿verdad? Yo sospecho que Can está intentando justificar por qué las cosas terminaron, o porque ahora no hay entendimiento. Es como decir, oye, no es mi culpa que no funcionáramos, es que ella simplemente no estaba a mi nivel de comprensión. ¡Boom! Un clásico para desviar la atención. ¿No creen? A mí me suena un poco a que Can se siente incomprendido en su genialidad, si es que él se considera un genio. Y claro, si Demet, que es una mujer inteligente y talentosa, tampoco lo entiende, imagínense el resto de los mortales. Es una forma de elevarse por encima de los demás. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué piensa Demet de todo esto? Porque ella es una mujer muy reservada. Seguramente se esté echando unas risas, o quizás esté hasta las narices de que Can hable de ella en cada entrevista. Yo me imagino a Demet diciendo, «Ay, Can, por favor, déjame en paz». Lo que es seguro es que esta declaración va a dar para mucho. Vamos a ver qué más dice Can, si se retracta o si se reafirma en sus palabras. Y sobre todo si Demet rompe su silencio y responde a esta pullita directa. Porque aunque digan que no se entienden, de que se entienden cuando se trata de dar show, se entienden perfecto. ¿Y ustedes qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman está intentando lavar su imagen o realmente siente que Demet Özdemir no lo entiende en absoluto?